que tiene oído, oiga lo que el pastor va a decir. El que tiene oído, que oiga lo que la profeta va a decir. El que tiene oído, que oiga lo que va a decir el hermano. El que tiene oído, que oiga lo que va a decir el portero. El que tiene oído, que oiga lo que va a decir la hermana, el vecino, las noticias. Dice, el que tiene oído, diga conmigo, tengo oído. Pero diga conmigo, tengo oídos espirituales. Se desatan, ponga su mano sobre sus oídos. Se desatan mis oídos espirituales. Se desata, se abre. Diga conmigo, se abre mis oídos espirituales. Diga conmigo, se abre. Haga esto, se abre mi oído espiritual. Diga conmigo, se abre mi oído espiritual. Porque si nuestro oído espiritual no está abierto, no vamos a entender. Porque el espiritual es el que entiende todas las cosas. El espiritual es el que dice, juzga todas las cosas. El espiritual es el que comprende, el que vive según lo que Dios manda. Ese es el espiritual. Amén. El espiritual es el que discierne qué es la atmósfera en donde el espíritu se está moviendo. El espiritual solamente puede percibir el espíritu, ya no le importa la carne. Se percibe el mundo espiritual. Mírale que está a tu lado, decirle, deja de ser carnal, decirle. Estamos todavía en la carne, pero dejemos de ser carnales, dejemos de alimentar nuestra carne. Alimentemos nuestro espíritu para que podamos entender, escuchar al espíritu. Alguien me decía estos días, ¿cómo aprender a escuchar al espíritu? ¿Y sabe cómo podemos aprender a escuchar al espíritu? Nuestros hijos conocen nuestra voz. Nuestras hijas conocen nuestra voz. Nosotros conocemos a nuestros familiares cuando está en un gentío y habla nuestro hijo. Nosotros, esa es mi hija. Ya pues acá ya andúa ya. Y comprendemos y sabemos quién es esa persona que está hablando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con nuestros oídos naturales percibimos, conocemos el tono de voz. A veces como que hay tonos iguales. Y decimos, tu voz cómo le semeja a tal persona. O le semeja a cual persona. Entonces hay como una pequeña, pero cuando nos ponemos a escuchar bien, nos damos cuenta de que es la persona la que está hablando. Entonces, ¿cómo Dios va a saber cuando nosotros nos acercamos a Él? Por eso es que a mí me llena de tristeza en la palabra de Dios cuando el esposo le dice a las vírgenes, apartado de mí, no os conozco, hacedoras de maldad. ¿Cómo no te va a conocer si ellas fueron a buscar al esposo? Ellas se dispusieron a buscar al esposo, pero cuando fueron a buscar al esposo, ustedes conocen la parábola, se le terminó el aceite, volvieron, y cuando fueron de vuelta, no os conozco. ¿Cómo es que Dios no les va a conocer? Es porque nunca nosotros nos dimos el tiempo de poder escucharle a Él. El Espíritu Santo sigue hablando. Diga conmigo, el Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo sigue hablando. Diga conmigo, el Espíritu Santo sigue hablando. Decirle que está a tu lado, el Espíritu Santo sigue hablando. Y yo presto mi oído y le digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres decir? Y ¿sabe cómo te habla el Espíritu Santo? Y te dice, esto está así, esto está así. Esto es por aquí, esto es por allá, esto es por acá, por el medio. Pero en nuestro trajinar, en el trajinar de nuestras vidas, no nos queremos dar ese tiempo de poder prestar tiempo a escucharle. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros comprendemos y entendemos la voz de Dios en medio de miles de voces? Algunos dicen la voz interna. No, es la voz del Espíritu Santo. No es la voz interna, es la voz del Espíritu Santo que te habla.
Entonces tenemos que ejercitar nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que dice el Espíritu. Los mensajes a las 7 iglesias terminaba con esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué terminaba? ¿Por qué firmaba Dios así? Porque el que tiene oído, no está hablando de esto, está hablando de tu percepción espiritual. Somos seres espirituales. Diga conmigo: yo soy un ser espiritual. Y si yo soy un ser espiritual, tengo que percibir lo espiritual. Pero a veces dejamos morir lo espiritual y nuestra carne está más. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos más? Es la noticia natural. Pero para escuchar la noticia espiritual debemos de sintonizar. Antes había la radio esa, no sé si recuerdas esa red, y vos tenías que mover la sintonía. Y tenías que buscar la sintonía. Y pasaba un poquito y tenías que retroceder hasta que llegabas al punto en donde marcaba exacto. ¿Alguien tuvo alguna vez esa clase de radio? Me hace sentir viejo así, ¿verdad? Y se tenía que buscar, ¿verdad, Nardo? Se tenía que buscar ahí la sintonía. Y cuando te dice 102.3 apepetemos para Nacional. Porque si era un poquito más allá, un poquito más, parecía que no estaba en la sintonía. Y la sintonía es cuando estamos conectados. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? Cuando estamos conectados. Ustedes ven que este foco está prendido, ¿verdad? Y está alumbrando. Pero esto está conectado a la electricidad. Por eso está brillando. Si esto no estuviera conectado a la electricidad, no estuviera brillando, no estuviera alumbrando. Es lo mismo para nosotros. Debemos de estar conectados. Diga conmigo: debo de estar conectado. ¿Y cómo me conecto? A través de esto. Porque nosotros no vivimos por esto. Nosotros no somos de aquellos que viven por la vista. Nosotros vivimos por fe. Y la fe viene por la fe viene por el oír. Entonces, compremos ¿cómo se llama esa? Una llave maestra. Y saquemos. El año pasado, creo que fue el año pasado, el año antepasado, que estuve casi un mes con el oído taponado y no sabía qué es lo que decía él, y escuchaba como que yo me estaba hablando. A nadie le escuchaba. Cuando alguien me hablaba me tenía que acercar más o menos así, era para escuchar lo que me decía esa persona. Al cabo de ya empezó a dolerme la carretilla, la quijada, y ya empezó a dolerme la cabeza, hasta que me fui al doctor. Me fui a uno y me revisó, metió un aparato de así más o menos en mi oído. Me revisó, miró ahí, no sé qué es lo que vio, ¿verdad? Y me dice: tenemos que hacerte un lavado. Lavado, bueno. Me ponen agua aquí, ¿verdad? Todo con un químico seguro, ¿verdad? Ponen ahí un ratito, después sale el agua. ¿Y sabe qué? Cuando salí de ahí dije, yo escuché un poquito mejor, pero no escuchaba tan bien. Entonces dije yo: o me dañó el tímpano o qué pasó acá. Y así, soportando, me puse el alcohol boricado que alguien me recetó, me puse esto, me puse aquello, hasta un tarabé me metí en el oído. Porque me dieron receta y no funcionaba. Hasta que, bueno, un día dije: no, me fui al hospital de clínica. Y me voy ahí, me dice, me da una cita, entro ahí, me dice, me mira de vuelta y me dice: tenés taponado el oído. ¿En serio? Le digo: ¿y cómo eso ocurrió? Y me dice: tenés una cera. O sea, ustedes saben que nuestro oído produce, por la suciedad, produce una cera. Y ahí, bueno, tenía un tapón así más o menos. ¿Cómo eso llegó a mi oído? Y me empieza a explicar. Y yo que iba a entender los términos así muy, ¿verdad?, científico y todo eso, y me dice: ¿vos sabés que hay un bicho que suele entrar en nuestros oídos? ¿Ustedes sabían eso?
que suele entrar a nuestros oídos. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando entra en nuestro oído, le sacamos rápido. Dejen que ese bicho entre en su oído. ¿Y saben qué? Me dice, está taponado, tenemos que hacerte esto. Y llamó a la enfermera y prepararon algo y me pusieron de vuelta un líquido en el oído. Y me dice, estate ahí un rato y después vamos a limpiarte. Bueno, cuando estuve ahí, no sé qué, y empecé a escuchar como que había una catarata dentro de mi oído. Había un ruido así, tremendo ruido. Parecía que estaba al lado de una catarata, en verdad. Y al cabo de un momento que viene la enfermera y me dice, bueno, ahora puedes dar la vuelta a tu cabeza. Y ¡pah! Se derrama lo que había. Y miraba yo y unas pelotitas de cera que se produjeron en mi oído. Y yo le pregunto, ¿por qué se produjeron todo eso? Y me dicen, ¿saben qué me dijo? Mala alimentación. ¿Por qué tiene que afectar mi oído? Mala alimentación. Tiene que afectar tu oído porque vos no comes por el oído, comes por tu boca. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces mi pregunta fue, ¿cómo fue que llegó eso a mi oído? Suciedad, mala alimentación. Tienes que lavarte mejor el oído. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora ya no me falta el cotonete, siempre tengo en casa. Tampoco es para meterse mucho, ¿verdad? Solamente por aprender. Y me dicen mala alimentación. Entonces yo dije, relacioné una cosa. Cuando nos alimentamos mal espiritualmente, también repercute en nuestro espíritu. ¿Alguien está entendiendo, verdad? Cuando nos alimentamos mal espiritualmente, entonces también repercute en nuestros oídos espirituales. Cuando no estamos conectados a la palabra, cuando no estamos absorbiendo la palabra, entonces nuestros oídos espirituales están taponados. No podemos comprender cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos habla. Nos cuesta. Porque no estamos conectados. Decirle al que está a tu lado, tenés que conectarte. Y cuando nos conectamos, entonces ahí viene la palabra. Dios sigue hablando. Como Dios le habló y vemos en la palabra del Señor, Dios habló desde Génesis hasta Apocalipsis. Y algunos dicen, ¿cómo es que Dios no me habla a mí? Es que en tu oído está taponado. Mírale que está a tu lado y decirle, así hácele. Tu oído está taponado. Ustedes saben que existen los productos químicos para ponerse en el oído cuando uno se siente con dolor, ¿verdad? Y un montón de cosas para cuidar inclusive el oído y mantener así limpio para que podamos escuchar bien. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando alguien está hablando, y a mí me pasa esto, ¿verdad? Porque no sé si alguno tiene esa facilidad de hablar. Y cuando está hablando debajo de la lengua y ya a mí me da vergüenza preguntarle la tercera vez, ¿qué dijiste? Entonces la tercera vez le digo, no sé si le dije sí te voy a dar, no te voy a dar. O te voy a prestar o no te voy a prestar. Pero yo lo único que hice es afirmar. Entonces, ya es fácil. Sí. Porque no entendiste lo que pasó. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Espiritualmente. Y mire, la Biblia nos habla en este pasaje. Y el Señor firma esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Decirle al que está a tu lado, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué empecé por atrás? Porque si no, no vas a entender. Dice, el que escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Sabe qué significa la Odisea? O sea, las 7 iglesias, según los teólogos, representan las 7 etapas de la humanidad. O sea, los periodos de la humanidad. La Odisea significa
periodo del derecho del pueblo. O sea, la Odisea significa derecho del pueblo. Era la esposa de Antíocos, uno de los emperadores romanos, y fue y fundó la Odisea en nombre de su esposa. La Odisea tenía una característica muy hermosa. La Odisea era un centro comercial muy grande. Un centro comercial en donde, dice, todos los bancos estaban radicados en la Odisea. La Odisea se purificaba oro. La Odisea tenía tenía varias fábricas textiles. La Odisea producía químico para el oído. No, para los ojos, colirio. Es por eso que el Señor le habla en el lenguaje. Y la Odisea, ¿cuál era el defecto de la Odisea? La Odisea estaba tan en medio de muchos lugares, de muchas ciudades, como que él no tenía agua. Entonces tenía que pedir prácticamente de otras ciudades y era canalizado el agua. Y cuando el agua era canalizado, como en aquel tiempo no había las tuberías y no había cómo calentar el agua, entonces era abierto. Y cuando el agua llegaba a la Odisea, llegaba en una forma, ¿cómo voy a decirle? Como dice la palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, tibio. Dicen que muchos de los que vivían en la Odisea sufrían de malestar estomacal. Le estoy dando este panorama para que podamos entender qué es lo que la palabra del Señor les habla. O sea, cuando Dios habla, no habla simplemente para que nosotros nos podamos entender. Habla con un lenguaje en el cual nosotros podamos entender. ¿Alguien dice amén? He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué? Decirle al que está a tu lado: Dios conoce tus obras. Y decirle: todas tus obras. O sea, en pocas palabras y en guaraní te voy a decir: hoy coapaitela eres yapoa. No hay nada que escape de él. Todo conoce Dios. Dios no puede ser burlado. Él conoce exactamente todo lo que nosotros hacemos. Aparentemente en secreto, en lo oculto, Él conoce todo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Probaron alguna vez el agua tibia? Dajé allá. Produce como un espasmo dentro de uno. A veces es más rico tomar agua caliente o agua fría. Pero cuando es medio... En estos días que hizo calor, ¿algunos tomaron agua natural? ¿Alguien tomó agua natural? Que levante su mano. Pero le estoy hablando de agua natural que estuvo ahí en la intemperie. ¿Nadie? Bueno, porque tomar eso es lo peor que uno puede hacer. Porque es tibio. Entonces, ¿qué produce en nosotros? En nuestro cuerpo produce una gana de vomitar. Y eso es lo que el Señor está explicando. Por cuanto fuiste, porque no sos ni frío ni caliente, sos tibio, te voy a vomitar. En esta mañana quiero dejar algo en claro. ¿Te conviene ser bien mundano o bien cristiano? Alguien dijo amén. Uno. Te conviene ser bien mundano, porque nadie te va a acusar, te va a decir: Señor, bueno, te decidiste. Arejoma maiteina. Y si sos bien cristiano, bien caliente, no seas tibio. Mírale que está a tu lado y decía: vos te están diciendo eso. Porque ahí estamos pensando: ¿será que a mí, para mí, esto es para mí, esto no es para mí, esto es para mí, esto no es para mí? Esto es para mí, todo. Por cuanto fuiste tibio.
Y eso no es frío ni caliente. Es cuando la circunstancia me conviene, yo soy un camaleón. Cuando la circunstancia es conveniente, yo soy un tremendo evangelista, cristiano a más no poder. Pero después me mimetizo y me meto y comparto y le llamo a las cosas buenas malas y a las cosas malas buenas. Y ha empezado a pensar de una manera como la que piensa el mundo. Como la que piensa el mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que entendemos? Va a traer transformación a nuestra mente. Como entendemos es cuando empezamos a escuchar al Espíritu. Y cuando le escuchamos al el Espíritu nunca, ¿sabe por qué el Espíritu Santo dice, cuando llenó aquella casa, en el aposento alto, dice que fue repartido lengua fría? ¿Qué había sobre cada uno de ellos? De fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es conocido como fuego? Porque no es tibieza, es fuego. Cuando el Espíritu Santo te toma, ¿sabe qué? No vas a estar parado ahí simplemente alabando al Señor. Por eso es que yo me pregunto, cuando venimos a alabar y glorificar al Señor y estamos siendo tocados por el Espíritu Santo, y yo miro a algunos estar así, entonces no están siendo tocados por el Espíritu. Porque el estar siendo tocado del Espíritu, yo me puedo imaginar una situación que alguien ponga una brasa en tus pies. No vas a estar ahí, aleluya, gloria a Dios. Vas a estar saltando así. Ese es el Espíritu Santo. Por cuanto fuiste tibio, dice el Espíritu, Dios te dice. ¿Qué dice? Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y le pregunté al Señor, ¿de tu boca, Señor? Y le pregunté, ¿qué significa eso? Vomitar. ¿Ustedes vieron alguna vez al perro? Fui a ministrarle, voy a contar esto como testimonio. Fui a ministrarle a alguien en la Argentina estando. Y le ministraba ahí, estaba ministrándole. De repente el hombre se empieza a encorvar y empieza a lanzar verde. Era de todos los colores, ¿verdad? Era un catálogo de colores. Salían verde, rojo, amarillo y de todos los colores. Y cuando caía ahí tenía un hedor de aquello. Y yo, ¿verdad? Ministrándole. Me pasó eso. Y yo me pongo a pensar, te vomitaré de mi boca. O sea, ya no vas a pertenecer. Entonces te conviene hoy decidirte ser bien frío. Ajata mundo y tebe. ¿Alguien predicó esto alguna vez? No, yo creo que no. Te conviene irte al mundo, meterte en el mundo allá. O venir y ponerte en la presencia de Dios. Lo uno y lo otro tiene consecuencia. Dice el Señor, te voy a vomitar porque quisiste jugar en dos puntas, te voy a vomitar. Yo te voy a echar. Entonces te conviene a ti tomar la decisión. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Ellos se creían ricos, los de la Odisea se creían ricos porque era el centro de comercio. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es la soberbia. Soberbia. Cuando dices que tienes todo. Cuando no te falta nada. Alguien decía, es fácil darle gloria a Dios cuando tenés todo. Cuando miras tu heladera, abrí tu heladera, ¿verdad? Y hay agua gaseosa, líquida y sólida. Ahí te pones así. Te olvidaste de Dios. Pero cuando abrí tu heladera encontrás queso, yogur, leche, sándwich, lo que quieres comer, jamón, quieres comer, quieres tomar algo rico. Ahí abrí la heladera, encontrás y gloria a Dios, aleluya. Pero cuando falta,
¿A quién le es fácil decir gloria a Dios? Cuesta. Cuesta. Dice, ellos decían, somos ricos y no necesitamos de nada. ¿Y sabe qué Dios hace? Saca a prueba nuestra soberbia. La soberbia es la autosuficiencia. Cuando nosotros nos creemos autoabastecedores. Cuando nosotros nos creemos que no dependemos de nadie. Cuando no necesitamos de nadie. Estás lejos de Dios. Porque Dios tiene de lejos a los, ¿quién? A los soberbios. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Alguien me dijo la palabra desventurado. Alguien que no le gusta la aventura. Desventurado cuando no tienes un norte, un sentido en tu vida. Cuando no tienes algo claro en tu vida. O sea, crees en tu capacidad, pero esa capacidad se puede ir así. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Encontraron esta característica en alguien? Y no le digo en el mundo natural. Le estoy hablando en el mundo espiritual. Sí. Hemos visto personas desventuradas, miserables, pobres, ciego y desnudo. Desnudo, ciego, sin saber hacia dónde va. Desnudo porque no hay una cobertura. ¿Saben qué importante es la cobertura? ¿Saben quién hizo la primera ropa? El primer confeccionista aquí en la tierra no fue Versace. No fue, ¿quién? De alta gama, o sea, de alta costura. ¿Sabe quién fue? Yves Saint Laurent. Me sale bien el francés, ¿verdad? ¿Sabe quién fue el primer confeccionista de ropa? Fue nuestro Señor. O sea, nuestro Dios, el Adonai. Él se va, le ve a su hijo desnudo y él se va y hace ¿qué? Y le trae. El hombre ¿qué hizo? Quiso ser el primer confeccionista. Entonces ¿qué hizo? Agarró 2 parras, era 2 hojas de parra y se confecciona una adelante y otra atrás. Qué lindo. Y el Señor dice, no, es así como yo te miro. Yo no te miro así. Yo quiero algo mejor para vos. Entonces el Señor va y hace el primer sacrificio y trae la piel de ellos y le viste al hombre y a la mujer. Entonces, el que tiene que proveernos de cobertura es Dios. O sea, no es el que tengamos ropa, no es que tengamos pilcha, no es que tengamos estos trapos. Lo que nos da cobertura para nuestra desnudez espiritual es Dios el que nos tiene que dar cobertura. Cuando no estamos bajo su mano, estamos desnudos. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, se escondieron porque se dieron cuenta de su condición. ¿Por qué recién se dieron cuenta de su condición en ese momento? Si ellos estaban desnudos en el principio. Porque había pecado y el pecado nos aparta de Dios. El pecado trae desnudez porque el pecado nos saca de la cobertura de Dios, el vestido de su presencia. La gloria de su presencia. Cuando no tenemos presencia estamos desnudos. Cuando no hay cobertura de parte de Dios estamos desnudos. Cuando no sentimos la presencia de Dios estamos desnudos. No tenemos cobertura. Alguien me dijo, pastor, yo no necesito cobertura. Anda, haz lo que quieras entonces. ¿Por qué yo tengo que rendir cuenta? Anda, haz lo que quieras entonces. Vas a rendir cuenta con Dios entonces. Si vos no querés aprender a rendir cuenta aquí con los hombres, no te vas a acostumbrar nunca a rendirle cuenta a Dios. Porque Dios ha puesto la
¿Qué dice? Autoridad. Dios ha puesto la autoridad. Entonces, si Dios puso la autoridad, es porque necesitamos rendir cuenta. Aprender a rendir cuenta. Decirle que está todo, aprender a rendir cuenta. Ayer estaba en un seminario de capellanía y dijo uno de los capellanes penitenciarios, dijo, en todo el país tenemos 135 capellanes distribuidos en todas las penitenciarias. Y él es el coordinador nacional del Ministerio de Justicia. Y él dice, yo el 5 al 10 les doy el tiempo para que todos los capellanes penitenciarios me hagan llegar su informe. Y si no llega informe, o sea, no es necesario que se vaya personalmente, le saca una foto a su informe o un PDF y le envían. Y cuando no llega entre el 5 y el 7, entonces él le llama y dice, va y con Debbie, ¿por qué no me hiciste llegar tu informe? Y no, pastor Melvin, no, te voy a tener una obligación de informar. Porque si no estás acostumbrado a hacer, ¿sabe qué es lo que hace el enemigo? Ellos están acostumbrados a dar informe. El diablo está más acostumbrado a dar informe. Los demonios están más acostumbrados a dar informe que nosotros como cristianos. No nos gusta. Parece que nosotros nos estamos sometiendo al hombre. No nos gusta someternos al hombre. A alguien le estoy pisando el callo. No queremos hacer eso. Voy a pasar el tiempo con esto. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro que pasó por el crisol. Te voy a decir una cosa. Todas tus obras van a ser probadas. Todas tus obras serán probadas. Si lo hiciste de corazón, va a pasar por el fuego. Aleluya, ya sale el oro. Pero si lo hiciste para que te vean, va a pasar por fuego y allá va a salir ceniza. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado. Ellos eran comerciantes. Le gustaba el comercio, era un centro comercial. Entonces ellos sabían el lenguaje que le estaba hablando el Señor. Comprad de mí oro refinado. El oro refinado es el mejor oro porque eso pasa por una sinfín de filtros. El oro más refinado es mucho más costoso. Un día me voy a la casa de un hermano que trabajaba que era orfebre, todavía no murió, ¿verdad? Y trabajando con el oro, él compra, póngale que compra 10 gramos de oro. Y de eso hace 50 gramos. ¿Cómo lo hace? ¿Sabe que hay un metal? Uno de los metales, no me acuerdo si era bronce, creo que es bronce. Se puede mezclar con el oro. Se puede mezclar fácilmente con el oro. ¿Y qué hace? Lo mezclan con el oro. Y eso lo trabajan. Alguien me dijo que se mezcla eso para que sea más maleable el oro. Pero ¿qué pasa? Que no es lo justo y lo correcto, sino que es mucho más bronce que oro. Entonces aquel que está un poquito mezclado se ha pasado por el crisol, por el horno, y eso sale purificado. Solamente el oro sale purificado. Entonces necesitamos purificar nuestras actitudes, nuestras acciones delante del Señor. Comprá de mi oro. ¿Quieres lo mejor para tu vida, para tu familia? Comprá del Señor. Él tiene lo mejor para ti. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Para que seas rico, vestiduras blancas. Dice que en la Odisea se confeccionaba una lana tan fina, una lana negra que ellos manejaban, dice, y era tan fina que de distintos puntos del mundo iban y compraban de la Odisea eso. Era tan precioso.
Era tan hermoso, todos codiciaban esa lana. Costaba. Entonces, ¿qué ellos se creían? Se creían cuando ellos se ponían eso. Es como que alguien que, de repente, si me revisan el saco, no tiene ni etiqueta, bro. No tiene etiqueta. Pero qué lindo cuando usted le ve a uno que tiene un saco de... ¿A quién le puedo nombrar? Gilardini. ¡Wow! Pero usted le mira al saco de Gilardini, usted se va a dar cuenta. Alguien ponga pip cuando digo Gilardini, por favor. Y uno mira y se va a dar cuenta de la confección, que es muy fina. Se da cuenta del estilo que tiene. Entonces, ¿saben qué? Es distinto ponerse un saco de esto y ponerse uno de Gilardini. Porque el de Gilardini habla solo. Exactamente. Entonces lo de la Odisea, ellos se ponían y paseaban por la ciudad. Entonces cuando venía alguien que tenía más o menos, decía, la clase de pilcha, andas ahí con Apegua. Le miraban, no, andas ahí de Rejegua. ¿Cómo le dicen acá? Arribeño. Arribeño. ¿Cuándo andas ahí de Rejegua? Andas ahí de clase de Rejegua. Entonces le está. Y en la iglesia ocurría lo mismo. Y a partir del próximo domingo acá todito lo que van a diezmar y el otro lado que no. De este lado lo que se visten bien y de este lado lo que se visten más o menos así. De este lado lo que tienen de marca y de este lado lo que no tienen de marca. Eso ocurrió en la iglesia, en la Odisea. Por eso el Señor le reprende a ellos. Compren de mí. ¿Te crees? Y le dice, estás desnudo. Entonces ellos hacían su vida espiritual en un mundo material. Ellos basaban su vida espiritual en un mundo material. Por eso la palabra dice vestiduras blancas para vestirte. Cuando el Señor vayamos delante del Señor, el Señor va a mirar nuestra vestidura y la vestidura no tiene que ser negra, tiene que ser blanca. ¿Por qué? La vestidura blanca representa santidad. Y la vestidura blanca representa santidad. Y la santidad dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Me están entendiendo? Vestidura blanca para vestirte. No es esa lana negra, linda, pero humana. Comprad de mí vestimenta blanca, santidad. ¿Cómo conseguimos la santidad? La santidad, cuando recibimos a Cristo, automáticamente hay una santidad puesta en nosotros. Somos santos porque Él es santo. Pero también hay una santidad progresiva. Una santidad progresiva, la cual nosotros debemos de estar limpiando constantemente. Nosotros debemos de presentarnos delante del Señor constantemente, pedir que su sangre siga renovando en nosotros, siga sacando de nosotros cosas que a Él no le agrada. Nos vamos purificando día a día, santificando día a día, dejando aquello. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado para uso sagrado. ¿Acá hay alguien apartado para uso sagrado? Aleluya. ¿Acá hay alguien apartado para uso sagrado? Sin santidad nadie verá al Señor, dice. Entonces tenemos que estar apartados para uso sagrado. Y ahí dice la vestidura blanca, que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero otros llaman delante. Es lo mismo que vos te pones acá algo, pero a tu espalda está roto. Estos días me estaba probando, ¿verdad? Un saco y decía, me queda bien. ¿Verdad? Y alguien me dijo esta broma esta mañana, me dijo, pastor, atate los dos botones porque uno parece que está medio forzado, me dice. Y voy a dejar encima, voy a desabrochar. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nosotros ¿cómo poder decir? Nos llena de pavor verle a alguien desnudo. ¡Wow! Esto es...
Usted le dio a su hijo desnudo. No estoy hablando, quiero que me interprete de la mejor manera. Usted le dio a su hijo desnudo, le ve a su esposa desnudo. Pero cuando le vemos a alguien que no es de su entorno familiar desnudo, usted se siente de ¿por qué? Dios nos creó de esa manera. No estoy diciendo que salga a sacarse la ropa y vaya a caminar desnudo. Estoy hablando de que a veces nosotros nos damos cuenta de algo en los demás. O sea, nosotros queremos que los demás hagan algo que nosotros no estamos posibilitados, capacitados o con el ánimo de hacer. Creo que eso se llama en psicología proyección, ¿verdad? Vos te proyectás en los demás, vos no podés hacer. Y vos querés que los demás hagan lo que vos no podés hacer. Y querés imponer. Y ella pone a ver. Donde ella apoya. Entonces la palabra nos habla para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mira lo que dice. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos fabricaban un colirio. Los de la Odisea fabricaban un colirio. Y era uno de los mejores colirios. ¿Alguien se suele poner colirio? Estos días estábamos con el tema de del humo por todos lados y era recomendado ponerse un colirio, ¿verdad? ¿Escuchó alguien? ¿Verdad? ¿Alguien se puso colirio estos días? ¿Nadie? Y le dije a mi esposa, me duelen los ojos. Agarra un limón y poneme en los ojos. Usted sabe que sí, pero no cualquier limón. El limón sutil, creo que. El limón Tahití, ese es un poquito más fuerte. Pero el limón sutil es muy suave. Es recomendable, es natural, es recomendable. Y también la manzanilla, después le cobro de esta parte. La manzanilla es bueno, lavarse los ojos, ¿verdad? Para poder, la manzanilla es antibiótico. Se puede limpiar con eso los ojos. Antes a las criaturas se les limpiaba los ojos, ¿verdad? Antes los chicos nacían con secreciones en los ojos, se les limpiaban con la manzanilla. Yo me acuerdo de todo eso. Entonces, ¿qué? Necesitamos hacer eso. Limpiar nuestros ojos también. Limpiar nuestros ojos también. ¿Sabe para qué? ¿Por qué el Señor dice que puedas poner colirio para que veas? Para que cuando Dios haga la obra, tú puedas percibir. Tú puedas percibir lo que Dios está haciendo. Todos los días el Señor te está acompañando. Ojo, donde querés, ángeles con espada defendiéndote y peleando por vos a tu alrededor. Y vos no te das cuenta. Te dejo y no te diste cuenta. Pero cuando tenés los ojos abiertos espiritualmente te das cuenta. Esto pasó porque esto. Íbamos hace 2 años atrás, estábamos yendo a Caguazú. Y cuando llegamos allá en la bajada ¿tú conocen esa bajada tan pronunciada así? Cuando bajamos ahí, yo iba con otro pastor y se iba otro hermano conmigo. Y cuando bajamos ahí, de allá, y empezamos a subir, de allá salió de una camioneta, una lavarropa. Y venía hacia nuestro lado. Y literalmente fue como que alguien pegó la lavarropa y se fue así. ¿Cómo puede dar vuelta un objeto que viene en forma recta hacia nosotros y dar un giro? No un giro, sino que se desvió. Parecería ser que alguien golpeó eso y salió volando para otro lado. En el aire. Y uno puede decir, gloria a Dios, aleluya. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tenemos que ver eso. La profeta decía, estos días el Señor nos guardó, esta semana nos guardó, ¿verdad? ¿Les guardó? Por eso están aquí. Dios está guardándonos. Tenemos que ver. ¿Saben para qué? Para glorificar al Señor. Gracias, Señor, a la noche antes de dormir. Gracias, Señor, porque estuviste conmigo. Y ahí, Señor, estuviste. En esta situación tú estuviste. En este momento tú estuviste. Yo te doy gracias por esto. Entendido. Entonces comprender con nuestros ojos, ver que lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Yo comprendo, yo reprendo y castigo a todo lo que amo.
Los hijos son castigados siempre. Los hijos siempre son golpeados. Hace un mes, dos meses, un mes, llegó un perrito en casa, ¿verdad? Y el mimado de la casa, porque murió el otro nuestro perro, entonces este fue el mimado de la casa. Le empezamos a alzar y hasta el punto me dije yo que nunca iba a ocurrir y ocurrió. Estábamos tomando mate con la profeta y estábamos tomando ahí mate y después viene el perro y le alzamos a nuestra cama. Yo dije que nunca iba a hacer eso. Me arrepentí. Se subió a la cama y estaba ahí era tan chulina a tal punto de que después ya empezó a cagar aquí, allá. Y ahí ya empezamos a como que... Estos días agarré un palo de eso, no es un palo. O sea, después le acusan al pastor de, ¿cómo se llama? Maltrato animal. La vara de la corrección, agarré una vara de la corrección porque en Milka quieren... ¿Saben eso? Entonces el perrito tenía que saber también eso. Volvé a hacer acá y vas a ligar. Y ¿saben qué? Hasta el perro es inteligente. ¿Sabe qué? Mi perro es tan inteligente, le soy sincero. Rasga la puerta del baño y entra en el baño y hace sus necesidades. ¿No me crees, hermana Juanita? Te voy a sacar una foto ahí de el popó y te voy a enviar. Entra en el baño a hacer. ¿Por qué? Porque se le corrigió. El que no corrige hace caca en cualquier lado. Al que no se le corrige hace cagada en cualquier lado, como el pato. Y sí, porque Dios dice, yo amo al que, corrijo al que amo. Entonces, si estamos corrigiendo es porque queremos amar y queremos disciplinar. Amén. Y estos días, el viernes le estaba diciendo a los hermanos, ¿verdad? A la hermana Juanita le dice, si es la menor, ve a ligar, acuérdate, hermano, acuérdate. Pues usted me le porque yo era, no sé si Dios me dio ese entendimiento en ese tiempo, entonces yo me quedaba ahí parado como estatua, 1, 2 y ya, ojo más a pucrícora. Ya se gaitese. Pero eso también, yo me acuerdo que hasta ahora lo tengo en mi mente. Te perdona ella, mamá, pero igual. Voy a contar nomás esto. Y venía yo de la escuela, ¿verdad? Venía de la escuela. Y todos los días, blanco, me decía una profesora, venía como esa paloma y se iba como eso. Pues en ese tiempo se usaba el guardapolvo blanco, ¿verdad? El guardapolvo blanco, ¿verdad? O ni el sol podía mirar. Y yo me iba a la escuela. Y cuando venía parecía un pordiosero. Un día de eso, de tanto que ya ligaba, no sabía qué hacer porque era tan acajata. Y dije, yo voy a lavar mi guardapolvo, voy a solucionar el problema, voy a lavar mi guardapolvo. Porque tenía una mancha roja antes, ¿verdad? Se excavaba pozo y se dejaba ahí y nosotros nos subíamos encima de la arena roja. Uno de esos días, un compañero me empujó y me caigo así con mi guardapolvo por el... Imagínense esa la situación, ¿verdad? Bien rojo. Me voy a la casa de un señor que ya falleció, ¿verdad? Y le digo, préstame tu agua, tu cepillo. Y empecé a lavar. ¿Verdad? Cuando más lavaba se esparcía Cuando más le cepillaba se esparcía el rojo por todos lados. Yo pensaba lavar esa parte nada más. Y se empezó a esparcir. Ya me voy con mi guardapolvo. Y mamá, la última vez me dijo, vas a venir, ya no te voy a pegar, te vas a arrodillar detrás del televisor. Y mi programa favorito, yo salía a las 5, llegaba en casa y mi programa favorito era Viaje al Fondo del Mar. No sé si alguien se recuerda de eso. Ting, ting, yeah. Lo mejor para mí, ¿verdad? Ver cómo se iban en el submarino. Hasta ahora me gusta la película de submarino. Iba a ser marinero. Entonces, mi mamá sabiamente me dice, bueno, te vas a arrodillar detrás de la... ¿Está más por ti?
Y nunca, todos los días la misma historia, ¿verdad, mamá? Todos los días la misma historia. Entonces, ese día, bueno, me hice solucionar, si hay problema, dijo mamá. Y me hizo arrodillar detrás del televisor. Y yo me arrodillé detrás del televisor ahí, arrodillé, escuchando. Tin, tin, era la tortura mayor para mí. Yo prefería que me pegue. Prefería que me golpee con todo el cinto, garrote, con todo, pero no ver, yo quería ver. Y eso fue la solución para mi problema. Entonces, ¿saben qué hice? Antes de cabezudear me sacaba el guardapolvo. Y venía bien metido. Pero la disciplina fue lo que me corrigió. La disciplina. O sea, Dios disciplina al que ama. Si Dios nos corrige, es porque Él nos ama. Dios permite que seamos, a veces, ahí viene Satanás, viene con el carrote así bien grande y le dice, Señor, dame la permiso. Así como le dijo a Job, permitime que le toque. Y Él te va a maldecir, va a decir todo, porque Él tiene todo, ¿no? Y le dice el Señor, anda. Dios permite para saber y sacar de nosotros, de nuestros corazones, que en verdad existe el amor por Él o simplemente por las circunstancias o lo que tenemos en nuestras manos. Entonces Dios permite todo aquello. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es sinónimo de la mesa del Señor. Normalmente este versículo 3:20 se usa como para hablarle al que no conoce de Cristo. Pero este mensaje fue escrito para la iglesia, o sea, para ti y para mí. ¿Cómo es que llegó el momento en que el Señor está afuera? ¿Cómo es que llegó el momento en que el Señor estuvo afuera de la puerta? Es porque en algún momento le tuvimos que desalocar de nuestra vida, echar de nuestra vida, sacar de nuestra vida. Y ya no le hicimos partícipe de nuestra vida. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Qué molestoso es, así como aquella viuda. Molestoso, el juez se levantó. El que no temía a Dios, a nadie, se levantó por la impertinencia, por la insistencia. Y qué molestoso es cuando alguien te está golpeando en la puerta. Ya me voy. Y te sigue golpeando en la puerta. O te está golpeando la mano ahí. Y el Señor no es molestoso, sino que Él sabe que si nosotros le damos la oportunidad y la ocasión, Él va a entrar. Y miren la consecuencia, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sentarse a la mesa del Señor es lo mejor que Él quiere con nosotros. Porque no cualquiera se sienta a la mesa del Señor. No cualquiera se sienta en la mesa con el Señor. Solamente los invitados y a quien Él elige. Por eso estoy a la puerta. Si el Espíritu Santo está golpeando la puerta de tu corazón y te está sintiendo como un malestar y algo que te incomoda, y el Espíritu Santo está moviéndote tu corazón así para que no estés tranquilo, es porque el Espíritu Santo está queriendo entrar y obrar en tu vida. Y eso va a traer beneficio porque dice, me sentaré a la mesa y cenaré con Él. Cenaré con Él. Y en la cena alguien me invita me dice, vamos, te invito a casa a cenar. Y nos sentamos en la mesa y nunca sirven nada. ¿Qué clase de cena es esa? Si alguien te invita a cenar es porque te va a servir lo mejor. Te va a dar lo mejor. Dios quiere eso para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo. Pensamientos de bendición, de paz. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros le decimos, no, Señor, no te queremos en nuestra vida. Estate ahí, de ahí para allá vos, Señor. Y de aquí para acá, este rincón, este lugar, este espacio me pertenece. Pero Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Sigue llamando.
Sigue llamando. Sigue golpeando y te dice: yo quiero entrar ahí. Ahí donde vos estás necesitando. Ahí donde tus problemas son más difíciles. Ahí donde tus dificultades te están costando. Ahí donde tus debilidades te están siendo fuertes. Ahí donde los momentos donde las papas están quemando. Ahí es donde yo quiero estar contigo. No cuando todo está bien. Ahí yo quiero estar contigo. Versículo 21, y voy terminando. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Vencer no es para cualquiera. Abandonar es para muchos. Ustedes saben que la carrera de maratón es la carrera que yo más admiro. O sea, las maratones son las carreras que yo más admiro. Porque la de velocidad es simplemente y va de velocidad. Pero las maratones tienen un sentido muy particular. Porque esas personas no se preparan para una carrera, se preparan para resistir. En el año 88, una china que estaba corriendo una maratón tuvo un desgarro en la pierna derecha. Y ella había prometido a su papá, le había prometido que ella iba a lograr esa maratón, porque ella entró por respaldo o con respaldo de su padre, haciendo como una promesa. Es como un desafío que ella se autoimpuso para agradarle a su padre por un problema que estaba pasando su padre. O sea, como una promesa delante de Dios. Entonces ella entró, hizo la maratón, pero 2 kilómetros antes aproximadamente esta mujer se desgarra la pierna derecha. ¿Y qué hizo esta mujer? Pudiendo abandonar su compromiso, su promesa, esta mujer siguió corriendo con un solo pie, saltando. Hasta el punto que el del otro lado ya también se le desgarró porque estaba forzando todo esto. Esta mujer no tenía más abandonar la carrera y decirle a su papá, mirarle a los ojos y decirle a su papá: papá, hice todo lo posible pero no pude. Esa escena tal vez vino a la mente de esta mujer. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Se arrodilló y empezó a ir prácticamente arrastrada. 1 kilómetro arrastrada hasta llegar a la meta. El que venciere, los vencedores no son de aquellos que nunca van a ser golpeados, no son de aquellos que nunca van a ser dañados, son de aquellos que decidieron llegar a la meta. Cueste lo que cueste llegar a la meta. Cueste lo que cueste llegar a la meta, porque así dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, al lado del Señor. Estar sentado al lado del Señor. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentado al lado de Jesucristo. Al que venciere. Te pregunto, y terminando, ¿vale la pena? ¿Vale la pena reconocer? ¿Vale la pena sujetarnos a Él? ¿Vale la pena depender de Él? ¿Vale la pena escuchar su voz cuando nos habla? ¿Vale la pena ser corregido por Él? Si eso vale la pena, entonces esforcémonos para lograr llegar a la meta que Él ha puesto delante de nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pónete de pie en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Pon tu mano sobre tu corazón en esta mañana. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor golpeando la puerta de tu corazón. Ya no le dejes afuera. Ya no lo dejes afuera. Pone tu mano sobre tu corazón.
y decirle, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te abro la puerta de mi corazón. Quiero que entres. Entra en mi corazón, Señor. Ya no quiero que me hables afuera, quiero que me hables, Señor, al oído espiritual. Mi corazón es tu trono, Señor. Mi corazón te pertenece, Señor. Porque de la abundancia de mi corazón yo voy a hablar, Señor. Si en mi corazón hay sanidad, yo voy a hablar sanidad. Si en mi corazón hay amor, yo voy a hablar amor. Si en mi corazón, Señor, hay perdón, yo voy a hablar perdón. Si en mi corazón hay salvación, yo voy a hablar de la salvación. Si en mi corazón te conoce, yo voy a hablar de ti, Jesús, Padre amado, Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, te entregamos nuestro corazón. Te entrego el corazón de esta congregación, Señor. Te entrego el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, de tus hijas en esta mañana, desde el menor hasta el mayor, Señor. Todos, cada uno, Señor, de los que están en esta mañana, de aquellos que no pudieron llegar, de aquellos por algún motivo, Señor, están afuera. Señor, yo te pido, tenga misericordia, Señor. Ayúdame.